En nuestro país recientemente se ha disparado una alarma buscando convertir la palabra mezquita, islam y terrorismo en sinónimo. Lo cierto es que la religión islámica está consolidada desde hace unos años, tanto por extranjeros como por dominicanos. Además, las mezquitas en Haití tampoco son algo nuevo. Al mencionar el Islam, en el día de hoy se asocia automáticamente al terror, cuando la mayoría de los musulmanes se describen como pacíficos, quienes aseguran que el terrorismo y la violencia no tienen religión. A pesar de estos, son muchas las personas de medios de comunicación que se preocupan por la implementación de un pensamiento fundamentalista. La discriminación religiosa y el estigma contra el Islam y sus adeptos no es nueva, pero es a partir del 11 de septiembre del 2001, con la destrucción de las Torres Gemelas, lo que supuso una rotura en la historia de las relaciones entre Occidente y el mundo islámico. El año pasado, 2022, causó revuelo la expansión del Islam en Haití, supuestamente promovida por naciones donde se anidan grupos extremistas. Esto debido presuntamente al financiamiento de organizaciones islámicas. Nuestro reporte de esta noche: ¿son los musulmanes sinónimos de terrorismo? ¿Tiene República Dominicana que preocuparse por el crecimiento del Islam? Hace más de 2 décadas, específicamente en 1994, ya se hablaba sobre el crecimiento de nuevos seguidores del Islam en República Dominicana. Para el 2012 se planteaba ese mismo escenario en Haití. La pregunta que todos se hacen: ¿a qué vertiente del Islam se están convirtiendo los moradores de la isla? En nuestro recorrido por la mezquita Al-Nur, su imán dejó algo muy claro. Ellos, como practicantes de la fe islámica, rechazan de manera categórica la inmolación, el terrorismo y el asesinato, ya que esto va en contra del mensaje de Dios. El Islam nos enseña a preservar la vida humana. La vida humana en el Islam es sagrada. Dios nos enseña que aquel que mate una sola persona, como si estuviera matado a toda la humanidad. El imán asegura que las escrituras del Corán enseñan a respetar la vida humana, la cual es sagrada porque fue dada por Dios, por lo que el hombre no puede destruir lo que Alá hizo. Dice en el Sagrado Corán: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Quien mate a una sola persona, como si estuviera matado a toda la humanidad. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Y quien salve a una sola persona, como si estuviera salvado a toda la humanidad. En ese centro religioso pudimos conversar con un dominicano que se unió a la fe islámica. Debido a esto, su nombre cristiano es Abdul Malik, que significa magnífico servidor del rey. Este asegura que su religión es todo lo contrario a lo que predican algunos. Cuando en la historia universal te hablaban sobre los moros, que como los españoles clasificaban a los musulmanes en aquel entonces, y siempre se siguió utilizando eso, porque los libros de Susaeta y Dicesa y todo eso que nos impartían las historias universal, nos hablaban sobre los moros. Entonces, cuando viajé fuera de este país, que empecé a tener contacto directo me di cuenta que de quien se hablaba en la historia universal era de los musulmanes. Su nombre legal es Ramón Amarante, abogado de profesión. Lleva convertido al Islam 27 años. ¿Qué lo motivó a convertirse a esta especial religión? Los estigmas y las historias que giran en torno a los seguidores de Mahoma. Pero todo lo que yo tenía era negativo. Todo lo que te hablan en la historia universal sobre los moros o sobre los musulmanes era negativo. Eso no es de ahora. La negatividad siempre ha venido. Y todo lo que vi en la escuela era eso, negativo. Ahora, cuando yo llegué a tener contacto directo con musulmanes y a visitar mezquitas,
Entonces yo me di cuenta que era todo diferente, que la cosa era muy diferente a lo que yo había escuchado. Abdul Malik hace 5 años se casó con una dominicana que profesa la fe cristiana. A pesar de que sus creencias son distintas, este asegura que en su matrimonio no ha habido problemas, ya que para él Dios es uno solo y ambos lo buscan a través de la religión que cada uno entiende mejor. Lo que transmiten las religiones, todas, es solo un mismo mensaje. No hay diferencia entre el mensaje que trajeron cada profeta a las comunidades donde fueron enviados. No hay diferencia, es solamente un solo mensaje, sometimiento a la voluntad del Creador. Este dominicano musulmán asegura que nunca ha tenido problemas en su entorno laboral, personal o de otra índole por seguir la fe islámica. Incluso establece que los dominicanos suelen ser muy receptivos y respetuosos de las creencias de los demás. Dentro del Islam nadie te va a inculcar odio. Todo lo contrario, lo que mucha gente no ven. Yo he traído muchos compañeros aquí, muchos amigos, y han venido, y precisamente ese es el sentir, que cuando vienen y escuchan un servicio, precisamente se dan cuenta de que todo lo que se habla aquí es precisamente todo lo contrario a lo que la gente han querido decir. Solo se habla de paz, solo se habla de hacer el bien, de hacer la voluntad de Dios. Le preguntamos al experto en política internacional Iván Gatón, quien aseguró que el islamismo que se practica en República Dominicana no es fundamentalista. República Dominicana tiene muy bien identificado el tipo de Islam que se practica, quiénes lo practican. Nosotros tenemos un nivel tal de seguridad de parte del Estado que usted puede estar segura de que los organismos del lugar tienen la información correspondiente. Son los fundamentalistas y extremistas del islamismo que han cometido actos tan barbáricos como estos. Los ucranianos y los rusos son cristianos, todos. Occidente y Rusia son cristianos, pero hay conflictos entre ellos. ¿Eso significa que todos los cristianos son terroristas? Eso quiere decir, el hecho de que hay guerra hoy en día, ¿quiere decir que el cristianismo es religión del terrorismo? Así es el mismo caso del Islam. El Islam es la religión de la paz. Otros lo venden de otra manera, depende de ellos. Cuando hablamos de extremistas en la religión, la primera respuesta que se nos viene a la cabeza es el Islam. Durante años se ha creado una falsa creencia en el colectivo social donde se asocia a la violencia y al terrorismo con los musulmanes. A pesar de que sus principales mensajes son el amor al prójimo, la paz y la hermandad. Pero ¿qué pasa cuando este mensaje se malinterpreta y el amor se transforma en odio? Nace el fundamentalismo religioso, que podría ser entendido como aquella interpretación exacta, invariable e inflexible de textos considerados sagrados, como el Corán. Dichas interpretaciones tan precisas y sesgadas dan lugar en muchos casos a la intolerancia y violencia, dando así nacimiento a extremismos que, sumados a factores económicos y políticos, pueden dar lugar a brutalidades o el mismo terrorismo. Y esto es lo que ha sucedido no solamente en países musulmanes, en países occidentales, y esto es bueno tomarlo en consideración, porque los más perjudicados del Islam fundamentalista han sido los propios países musulmanes. El profeta dijo: el remedio contra la depresión es la yihad y el camino de Dios. La forma principal que en el Islam se manifiesta el fundamentalismo es mediante la yihad, que literalmente se entiende como la guerra santa de los islamistas.
Y los yihadistas son quienes defienden el levantamiento en armas para consolidar su guerra religiosa, que ha dado lugar a diversos grupos extremistas que tienen como premisa entregar al Islam el lugar que se merece en el mundo. Una de las organizaciones más conocidas es sin duda Al-Qaeda, activa desde 1988 y desde aquel entonces hasta 2011 dirigida por su miembro más resonante, Osama Bin Laden, quien en su momento públicamente expresó que ellos no veían civiles, sino enemigos a los que matar, y que esta debía ser la motivación de todos los musulmanes. La mayor parte de las cosas que suceden hoy en el Estado Islámico es debido al fundamentalismo religioso. Hasta en Afganistán, los talibanes que son fundamentalistas tienen ataques terroristas de parte del Islam rigorista wahabita. Entonces, hay que tomar en consideración el tipo de Islam que los clérigos prediquen, porque si no, los países tendrán serios inconvenientes, como lo ha tenido, por ejemplo, un país caribeño como es Trinidad y Tobago, que hubo un momento en el cual en los años 90 un grupo de musulmanes secuestraron el Congreso de ese país. Nadie está libre del pecado de pertenecer a la misma religión que alguna otra persona violenta. Y estas podrían ser musulmanas, protestantes, budistas o católicas. Las santas inquisiciones de la Edad Media, donde católicos quemaron mujeres y hombres por ejercer su pensamiento libre. Las persecuciones del rey Enrique VIII en Inglaterra en 1534, con el Acta de Supremacía, donde protestantes asesinaron decenas de católicos por no reconocer al rey como cabeza de la iglesia. El genocidio Rohingya en pleno siglo XXI en Birmania, con la campaña 969, donde monjes budistas arrebataron la vida a miles de musulmanes. El experto en política internacional e historiador Iván Gatón asegura que en la República Dominicana no debe haber preocupación por el islamismo que se practica. Lo que sí se debe es poner atención a la expansión de esta creencia en Haití. Cuando usted ve, por ejemplo, que el Islam crece en Haití, usted debe tener el cuidado de ver qué tipo de Islam se está predicando. Porque si son predicadores fundamentalistas, ya la situación cambia. Recordemos que el Islam tiene cada vez más fieles en la empobrecida nación, especialmente desde el terremoto del 2010. En la actualidad en el vecino país hay 40 mezquitas, 17 musayas, un espacio abierto fuera de una mezquita utilizado principalmente para la oración en el Islam, y madrasas o centros de enseñanza del Islam. Musulmanes siguen dando asistencia a pesar de la situación de inseguridad en la que vive Haití. ¿Y qué podría suceder? Y esto veámoslo en largo plazo, 30, 40 años, si esas madrasas no son debidamente observadas. ¿Qué podríamos esperar si se predica un Islam fundamentalista? No estamos diciendo que se esté haciendo, sino que al igual que como han hecho países occidentales. Desde el desastre de Haití que sucedió hace 13 años y donde murieron más de 200,000 personas, grupos de ayuda de todo el mundo han ido en su auxilio, incluyendo la organización Islamic Relief of USA, que construyó 200 refugios y una escuela secundaria con 20 salones de clase. En Haití, donde un 60 o un 70% de su territorio es manejado por pandillas, no he escuchado que haya una vía para solucionar ese inconveniente. Sin embargo, aparte del terremoto, la única religión que ha crecido, que da apoyo, porque una mezquita es un lugar donde la gente puede ir a alimentarse, donde a la gente se le da soporte
es en Haití. Según algunas estimaciones, hay al menos 5.000 haitianos que ya se han convertido al Islam en los últimos 20 años. Distintos medios han señalado que algunas de las mezquitas reciben financiamiento de más de $100,000 proveniente de grupos extremistas. El pensamiento fundamentalista es altamente peligroso para el país, y no solo el fundamentalismo islámico, sino también las creencias islamofóbicas. Tras la pausa. Ellos paran el tránsito y solamente se para el tránsito cuando tú das cuarto a las autoridades, porque solamente las autoridades pueden parar el tránsito. Entonces eso es un negocio, igual que los puntos de droga.